y que a mí me dejó sin palabras. Yo fui altanerita, groserita, entonces yo siempre tenía como una respuesta para los regaños que me daban, pero ese día yo dije, es que es verdad. En ese tiempo se planchaban las cosas. ¿Tú planchas? No, yo ya no plancho, ya está la Yo secadora. tampoco. Es que la transformación que ella me estaba pidiendo hacerle a los espacios de la casa, resulta que yo la tengo que hacer adentro. Ese detonante no fue algo que me dijeron. El detonante también pudo ser un caos emocional. Pues con muy poca conciencia, la verdad, a filtrar sentimientos, a filtrar emociones, a filtrar relaciones, pero entendí que mi caos interno necesitaba un reajuste completo. Yo no me podía ir de la casa y dejar ese, no, primero que todo venía un regaño de mi mamá y segundo que todo como que no era la manera, como que sentía que cada que me vaya a ir tengo que dejar esto limpio y todavía soy así. Mi hija, póngase cómoda, que lo mío. Hola, somos Cata y Kate y estamos aquí compartiendo historias contigo, también consejos para una vida mejor a través de la autoconciencia y el orden. En este episodio traemos un tema súper interesante porque adicional a que nos apasiona un montón, nos gusta muchísimo, es algo que tenemos en común y que nos ha permitido aprender muchísimo la una de la otra. El concepto que queremos tratar es lo que ha representado para nosotras y el impacto que ha tenido en nuestras vidas practicar el orden. El orden no entendiéndolo desde una estructura rígida que tenga que ser vista como que las cosas tienen que ir en un único lugar o que representan solo una forma de ocupar un espacio o de que ambienten nuestra vida, sino por el contrario es colocarle toda nuestra esencia, nuestra mística y nuestro espíritu a las cosas que nos rodean para que justamente volvamos armoniosos los lugares y sobre todo como el mood en el que vivimos, porque al menos a nosotras dos nos ha permitido como construir un estilo de vida. ¿Por qué crees tú que tengamos en común el concepto o la práctica del orden? Para las mamás que nos tocaron. Ay, sí. Yo no sé, pero yo siempre decía, mi mamá es una cansona. Y ya mirando hacia atrás, yo digo, wow, es lo que rige mi día a día. O sea, hago tanto por tener mis espacios arreglados, ayudarle a los demás, que se ha vuelto como algo que define mi carácter o mi día a día. Entonces, no solo un tema súper importante en nuestras vidas, sino que es un tema súper importante en nuestro proyecto de Espiral de Almas, porque fue lo que dio inicio a esta conversación de querer hacer algo y fomentar el orden como un mensaje para que las personas también encuentren como más livianez o más facilidad en su entorno y en ellos mismos, como nos ha pasado a nosotros. Ahí mencionas algo súper valioso y que hemos mencionado en otros episodios, los invitamos a que los escuchen del primero al tercero, porque ahí les damos de pronto una mirada de lo que ha sido este proyecto en función de muchos aspectos, pero solo hasta ahora habíamos tenido el chance de mencionarles que nos ha conectado, nos ha unido muchísimo, más allá del orden, como la práctica que ambas hemos llevado en la vida de cada una de lo que es organizarnos. O sea, yo tampoco creo que sea como orden por orden, sino que cada uno ha encontrado como una práctica en la que ha hecho más fácil su vida, su cotidianidad y que también ha encontrado la forma de impactar a otros. Este tema lo hemos nombrado el orden como espejo. Nosotras hemos sentido que cuando ordenamos o cuando organizamos o cuando practicamos el orden, que creo es una expresión que vamos a citar mucho, estamos no solo como haciéndolo por nuestro entorno, sino que también estamos proyectando cómo está nuestro interior en ese entorno. Entonces, el orden como espejo es una forma en la que nosotros nos vemos reflejados en las cosas que tocamos todos los días o cómo vamos al trabajo y organizamos nuestro puesto de trabajo o cómo tenemos nuestra ropa organizada o en el simple acto de arreglar la cama en las mañanas. Yo creo que eso ha definido mucho como el nosotros sentirnos primero adentro a gusto, en orden y poderlo reflejar de esa manera afuera. Entonces, el orden como espejo es nuestro tema el día de hoy y esperamos lo disfruten muchísimo, no solo como recibiendo este mensaje, sino también permitiéndose compartir con nosotras. Tenemos
tenemos varios canales, los comentarios, nuestra cuenta en Instagram, también aquí en YouTube ustedes podrán dejar todo el contenido que les apetezca sobre este tema y enseñarnos, porque aquí no estamos siendo expertas en los temas de los que hablamos, sino que por el contrario estamos tratando de aprender muchísimo más y sabemos que muchos de ustedes tienen tips como estos o mucho más fuertes que nosotros podamos acoger y alimentar nuestras prácticas en el orden de mejor manera. De verdad que sí nos encantaría saber quién más siente que el orden ha tenido un impacto en sus vidas, porque para mí era lo más normal de pequeñita. Ahora que miro hacia atrás como lo he tratado de explicar, es un wow. Si habrá más personas así como yo, o sea, listo, conozco a la mona que también le gusta el orden, pero como que siento que es algo como muy único de una manera, como que a veces se vuelve al extremo. Sí, es un tema que también queremos tratar con mucha delicadeza porque sabemos que esto también puede representar como un extremo. Es también un llamado al balance en donde vemos que el orden tiene cabida, pero que tampoco nos estamos obsesionando con este concepto y que cada quien también tendrá la manera de ponerlo en práctica. Pero sí es una invitación a que revisemos en qué estado tenemos las cosas, los espacios, el entorno, desde esa mirada, venga, ¿qué estoy proyectando yo en esta forma de vivir que tengo en mi casa o cómo estoy haciendo mi trabajo en el lugar que lo desempeñe para poder entender un poquito más de lo que me está aconteciendo adentro? Yo creo que ese es el punto. Este tema, de hecho, también nosotros lo podemos relacionar con los principios o con los comienzos. Pasa, yo creo que es un tema en común en los seres humanos que cuando se acerca el primero del mes, un lunes, el inicio de un año, pues surgen como nuevos propósitos para reorganizar, estructurar cosas que tenemos pendientes. Y ahí me parece súper importante hacerlo, pero no estamos queriendo decir con esto que solo porque esté iniciando un año es como el momento de organizar la casa. Me parece súper crucial. Y no porque sea al principio del año hay que hacerlo, pero qué buen momento para hacerlo cuando estamos iniciando. El orden como espejo. ¿Qué me dice el afuera que yo pueda llevar hacia adentro, entender cómo reorganizar ese interior y a su vez devolverle al entorno una forma distinta de verse? Yo creo que una súper introducción, creo que está muy llena de un montón de cosas que queremos como expresar aquí, pero de pronto le podemos dar un poquito de orden yéndonos al pasado y hablando de experiencias que para ti fueron tan cruciales, que para mí fueron tan cruciales, en los que el orden jugó un rol súper importante. ¿Cómo lo asimilamos en ese momento y cómo lo estamos tomando ahora? Entonces empecemos como esa línea del tiempo. ¿Qué pasó antes? ¿Cómo impactó el orden a Catalina de pequeña? Y luego yo comparto esa historia a ver a qué podemos llegar. Mi hija, póngase cómoda, que lo mío es una historia, yo creo que ya la conoces. También tenemos en común que venimos de mamás muy ordenadas. Yo creo que también nuestras mamás crecen en una época en la que eran multipropósito, trabajaban, eran súper responsables con el hogar. Yo también tengo un papá pues que fue muy apersonado de ayudarle a mi mamá, pero vengo de un hogar en donde papá y mamá siempre han hecho todo por nosotros. Me refiero a mi hermano y a mí. Entonces, mi primer contacto con el concepto de orden lo recibo por influencia de mi mamá. Es mi perro quien movió la cámara. Entonces, mi mamá fue una mujer muy trabajadora toda la vida, tenía horarios muy extensos en el trabajo, mi papá también, entonces ellos como que cuadraban sus tiempos, pero atendían la casa, atendían el trabajo, atendían los hijos, todos ellos dos. Entonces empieza a cobrar mucha fuerza el orden porque a través del orden encontraban cómo ahorrar tiempo, cómo hacer las cosas una sola vez y también al nosotros crecer nos empezaron a entregar confianza o responsabilidades frente a ese orden y ahí es cuando me decía, es que esto te toca, es que organiza tu closet, es que no nos vamos a hacer nada que te hayan invitado a hacer, sino arreglas la casa en lo que te corresponde. Entonces yo también tengo un choque bastante fuerte con ese concepto de orden en principio. Obviamente quería hacer otras cosas, yo no quería ni arreglar el closet, yo no quería ponerme a hacer cosas que demandaban tanto esfuerzo y que no me hacían sentir cómoda porque yo quería estar en otro mundo totalmente diferente, pero con mi mamá no había negocio, ¿cierto? Entonces mi mamá era eso y palabra de Dios, ya dije y usted verá. Entonces, si usted verá, también a veces fricciona la relación
pero para llegar al punto, yo dejé de pelear con el tema del orden hasta que dije, venga, si lo hago, ya, me bajo el tema de la tarea y me bajo a mi mamá de encima. Entonces empecé a disfrutar el orden porque lo hice para quedarme con él y también llevé como el concepto de que era orden para permanecer en el tiempo y eso me iba a hacer ahorrar como, o sea, si organizo el closet bien, si lo hago una vez, si todos los días trabajo para mantenerlo bien, yo no voy a tener que volver a invertir tanto tiempo en organizarlo. No me pasa, pues porque a veces sí me toca desocuparlo otra vez Claro. y volverlo como a armar, pero yo empecé a relacionarme y sí tengo que contarte, ya te voy a dar la palabra porque sé que está hablando mucho una frase que me regala mi mamá, que yo la sentí, pero en lo más profundo de mi corazón. Y fue que ella alguna vez entró al cuarto, yo estaba despelotada. Ella me dijo, Catalina, usted como tiene esa pieza, usted como tiene ese cuarto, usted tiene su cabeza. Así igualita está su cabeza. Y va uno a ver y sí. No, claro. Entonces, total. Yo dije, cuánta sabiduría en una frase tan fuerte y que a mí me dejó sin palabras. Yo fui altanerita, groserita, entonces yo siempre tenía como una respuesta para los regaños que me daban, pero ese día yo dije, esta mujer O reveló sea, la verdad. la frase te causó, te movió ese día, no fue ya después de vieja. No, fue clic. O sea, que yo dije, es que es verdad. O sea, mi exterior es un reflejo de cómo yo estoy. En ese momento que ella me lo dice, estaba como en plena juventud, estaba pensando en hacer de todo menos cosas con propósito. Me refiero a que venimos de un colegio en donde éramos todas niñas, entonces se movía entre nosotras muchos planes, muchas cosas que de pronto estaban muy lejanos de estar, no sé, ocupada en mi proyecto de vida o en cosas que me inspiraran realmente, sino que estaba embolatada, para hacerles corto el cuento. Pero cuando mi mamá me dice eso, yo digo, es que la transformación que ella me estaba pidiendo hacerle a los espacios de la casa, resulta que yo la tengo que hacer adentro. Y Mm. empecé, pues con muy poca conciencia, la verdad, a filtrar sentimientos, a filtrar emociones, a filtrar relaciones. Tuve que decir, o sea, no en ese instante, pero entendí que mi caos interno necesitaba un reajuste completo. Lo hago, me toma años, ahora todavía lo estoy haciendo, pero eso también me llevó a tener un entorno o espacios en el exterior que iban más en sintonía con esa reestructuración que yo estaba haciendo adentro. Adicional, ahí hay otra cosa, la independencia supone retos muy diferentes a los que tú te planteas cuando vives con tu mamá y papá o cuando están en una Ujú. casa habitando, pues cuando en una casa se habitan están habitando tantas personas. Entonces, esa historia que les cuento me pasa, no sé, por ahí a los 18, 17 años y ya pues pasan un montón de cosas a lo largo de mi vida, pero ya me incorporo con el concepto de orden, me relaciono con él de una forma diferente. Llego a tener un balance muy chévere en ese sentido. Me gustaba mi cuarto, me gustaba lo que tenía. Trabajé con el tema del orden, los apegos. Yo soy una persona que a hoy puede decir, me deshago fácilmente de incluso algo que yo quiero mucho, pero que si no estoy usando con gusto lo dono, lo cedo porque entendí que para mí es importante, pero ya estuvo, ya tuvo su ciclo conmigo, entonces lo dejo ir. Eso es algo que me gustaría tocar más adelante, pero así me relacioné yo con el orden. Después de un caos muy tremendo, la frasecita única que mi mamá me entrega, y eso me lleva a hoy por hoy también tener una vida basada en la organización, en la que siento fluir muy bien y que me gusta mucho como la llevo ahora. Es como hasta qué edad llegó esa conciencia, como estabas diciendo que todavía estamos en el colegio, Sí, eso fue, yo creo 15 que cerrando el años. colegio, sí, fue por ahí entre los, cuando tenía por ahí 17. Antes de, o sea, sí hacía lo que me tocaba en la casa, pero ya como que lo hago mío, parte de mi tipo 17 digo yo, soy igual de muy mala memoria, entonces puede que esté estimando como Ujú. no es, pero ya lo practico de ahí en adelante y ya sí, cuando me voy de la casa, pues cuando ya tengo mi vida aparte, ahí sí digo, Dios mío, donde yo no ponga orden en donde vivo, grave, esto se me va a complicar. Y claro, traigo lo que les decía en principio, cómo usar bien el tiempo, mi mamá que hacía almuerzo, mi mamá que empacaba ropa, mi mamá que hacía tantas cosas, yo necesito adoptar ciertas cosas de las que aprendí en ese momento, porque si no la vida no me va a dar. Ahora tú. Claro, entonces quedémonos ahí como en esa.
hasta el colegio, pues como en esa edad, más o menos 17 años, que somos teenagers, como le decimos el juvenil, somos La unas juventud, la jovencitas, juventud. una juventud, estamos en la juventud. Bueno, mi historia es un poquito similar, pero muy diferente. O sea, similar en el sentido de que sí, o sea, el orden era, como dije antes, disciplina en la casa. Eh, Puede que viniera de papá y mamá, pero creo que porque mi mamá también se lo pegó mucho a mi papá. Mi mamá fue como de cuántos hijos que son. 12 hijos o más, porque no recuerdo, como la de la mitad. Y entonces a ella le tocó mucho cuidar sus hermanos. Entonces ella siempre era la que cocinaba, los llevaba a una parte, a otra. Entonces sí me contaron esa historia pues ya siendo más vieja, pero mi mamá tuvo mucho que cuidar a sus hermanitos. Entonces siento que ese rol de hermana mamá y de decir quién tiene que hacer las cosas. Y como eran tantos, de delegar y así, ella lo tenía desde hace mucho. Ya cuando se convirtió en mamá, claro, ya tenía a su hija y mi mamá, hasta para los 14 años, ella no trabajó, ella era ama de hogar, así se dice. Ujú, ama de casa. Ujú. Ama de casa. Entonces, mi mamá, su orgullo era tener su casa lista, todo planchado. En ese tiempo se planchaban las cosas. Mi mamá y mi papá, pues los dos me enseñaron a embetunar los Planchas, tú zapatos. planchas. No, yo ya no plancho, ya soy la Ok, yo secadora. tampoco. No, yo nunca he planchado, pero en esa época sí todos mis uniformes eran planchados, o sea, yo no tenía nada roto, porque si había un roto me lo cosían, cierto, todo era impecable, todo, como te digo, planchado, lavado, si hay algo descurtido se le quita una mancha, todo tenía su lugar, entonces desde pequeñita, Catherine, los zapatos no van allá, las tijeras en el cajón de las tijeras, o sea, todo tenía un lugar y las cosas vivían en un lugar. Como, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Qué fue lo que dije ahorita? Para crear inmediatez, facilidad a la hora de completar otras tareas, porque si no tiene un taladro, como ahorita ponía el ejemplo en la casa, el taladro está donde tiene que estar y si yo quiero arreglar esto es fácilmente, yo lo hago de una. Entonces, todo eso era muy normal en mi casa y nunca tuve que ir como a otros lugares donde no hubiera que la dinámica porque yo era muy pequeñita, entonces como que nunca tuve el contraste. Pero sí pensaba como que por ser tan pequeña como que era un qué hacer más. Al pasar el tiempo, a los 14 años, que mis papás se separan, todo cambió. Claro, yo me fui para otro lugar con mi mamá y ya estamos viendo en casa de mi abuela. Obviamente mi abuela era la única que está ahí, pero la dinámica cambia. Te llama, sin embargo, como dices tú, y empecé a tener más responsabilidades porque ya no está nuestra casa, sino la casa de los otros, entonces hay que tener mucho más orden. Y empiezo a tener responsabilidades que de pronto me apropio más de ellas porque ya siento que quiero ese espacio que sea parecido al que tuve con mi mamá, ¿cierto? Ya mi Claro. mamá empezó a trabajar, entonces se sentía como que ya antes me empezó a gustar. Y claro, uno va creciendo y cada vez va soltando más la mamá, va teniendo más quehaceres. Ya, por ejemplo, ya si yo quería salir un fin de semana, yo no podía salir sin barrer o trapear porque usted no me ha ayudado a nada. Entonces, eh, no era solo arreglar mi cuarto, que era mi espacio, sino también ayudar a la comunidad, ¿cierto? A los que vivimos en casa, mi hermano, mi mamá, todos. Entonces, como ya se volvió el orden no como algo que tenía que hacer por mi mamá, sino por mí, por mis espacios y por los espacios comunales. Y obviamente después de que ya yo me fui a vivir a Canadá, porque a los 21 decidí ir a estudiar, me tocó vivir con una tía, de ahí ya empecé a vivir sola también. Y ahí sí, como dices tú, empieza uno a ver el mundo totalmente diferente porque ya ahora sí estoy sola. Entonces ahí es como que marca, creo yo que es un punto súper importante en cuando estamos en un entorno grande, perdón, un entorno familiar y todos tenemos que mantener ese lugar con cualquier dinámica que sea. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser organizado, pero ya después las cosas empiezan a formar de la manera como uno quiera. Si yo quiero ser ordenada, soy ordenada, si no, lo dejo todo, pero hay que lavar la ropa luego. No sé, entonces esa es como Claro. mi historia, pero como te dije, yo misma aprendí a empentunar mis zapatos, yo misma le decía a mi mamá, esto no está bien, porque ya sentía que era lo que se tenía que hacer, o sea, era lo normal.
Yo me acuerdo Entonces, que yo te visitaba y bueno, de pronto tú no hiciste conciencia de eso en ese momento, pero yo era muy curiosa cuando veía cositas, no sé, en la casa cuando te veía, entonces cogía tijeras, cogía lapiceros, yo te rayaba. Yo me acuerdo que tenías como una biblioteca y eso se le bajaba a una se le puerta, ¿no? va. Sí. Entonces yo le tocaba como todo y claro, yo no conocía su forma de ordenar, entonces le usaba lo que encontraba, le chismeaba lo que encontraba, pero yo no se lo acomodaba después. Igual tú no me decías nada, pero cuando ya nos íbamos a ir, usted me decía, no, espere, estas tijeras van acá, esto va Ah, aquí, sí. tengo que subir la puerta, cerrabas y ya como que caigo en Wow, la cuenta de eso. no puedo creer que te recuerdes eso porque es como que yo no me puedo dejar este lugar así. Yo no me podía ir de la casa y dejar ese, no. Primero que todo venía un regaño de mi mamá y segundo que todo como que no era la manera, como que sentía que cada que me vaya a ir tengo que dejar esto limpio y todavía soy así. Ay, no, como tan charro que antes no se veía tan obvio, tan aquí, y ya ahora que lo veo, yo digo, wow, tanto que dije mi mamá tan cansona y esto es lo que soy, pero se siente de una manera bonita, como que genera paz y como, sí, como que, y también es lo que yo digo de la inmediatez, me voy, pero regreso a un lugar limpio, en el Claro. que voy a tener que poder venir con la energía que tenga, el cansancio que tenga y empezar de cero si quiero. Sí, Terrible. sabes que me gusta mucho de lo que compartimos las dos, que creo que sí tienen mucho en común, pero son dos miradas distintas porque lo que relatas tiene que ver mucho de la relación con el orden y los espacios que están afuera, pero que compartes con otros, mientras que lo que yo les expresé tiene mucho que ver de ese orden o practicar el orden, pero también encontrarse con una parte interna que necesita que te hagas responsable de ella. Entonces, era parte de la preparación, mira que lo estamos abordando sin querer queriendo, pero cuando preparamos este tema, sí rescatamos la importancia de entender que el orden se aplica a lugares comunes, a lugares en los que no estás solo, pero también se puede llevar a una práctica cuando estás a solas, es decir, adentro. Entender que ahí también hay orden y que esos filtros o que todo ese proceso que tú haces de ordenar en cualquier entorno, en cualquier espacio, si lo llevas para ti, si lo haces consciente y lo aplicas como en tu vida interior, hay también manera de generar como un sistema muy distinto, sea en el punto que lo analices, pero que te va a dejar sin duda en otro lugar muy diferente. Sí, sí, sí. Me encanta que en tu situación, por ejemplo, tuviste como ese clic o ese, no sé si decirle despertar, conexión con ese momento en que tan crucial en que tu mamá te dijo esa frase y como que empezaste a cuestionar y decir, a ver, sí, sí, de pronto sí. Y las cosas se fueron como moviendo. Y sabes qué, me pasa hoy, no recuerdo esa frase, no recuerdo ese momento, pero sí he experimentado momentos de caos en los que yo digo, un momento, y como que empiezo a observar y yo digo, sí, es que lo que llevo adentro lo estoy viendo afuera. Entonces, Mm, a mí la casa me coge ventaja muy rápido. Yo trabajo desde la casa, mi esposo también trabaja desde la casa, tenemos un empleo en donde permanecemos mucho tiempo sentados en el computador, pero como que es muy temprano cuando nos sentamos y muy tarde cuando nos paramos, entonces se nos acumula que la ropa, que la cocina, tenemos roles y actividades para cada uno, pero igual es inevitable que eso vaya agarrando fuerza. Entonces, a veces, como les digo, ya hice las paces con el ser flexible frente al orden, pero me pasa en otros momentos en los que las cosas se salen de control, es porque mi cabeza está descontrolada también, entonces estoy pasando por mm. momentos muy estresantes en el trabajo, tengo a mi perro enfermo, entonces no tengo cabeza para nada. Entonces como que yo me siento y pienso y yo digo, Dios mío, es que el orden está siendo espejo de lo que llevo adentro, necesito Total. organizarme. Y claro, empiezo ya de manera muy sistémica, porque lo he hecho parte de mí, a decir, venga, voy a replantear mi rutina, necesito hacer este cambio, necesito tomar esta decisión. Empiezo por un espacio muy pequeño como a encontrar armonía, entonces va el cuarto, necesito descansar porque estoy rendida, pero quiero hacerlo en un lugar donde me sienta respirando a limpio, con un aromita rico, sin tanto desorden. Pero mi proceso, puedo decir que aun cuando mi mamá lo dispara con esa frase que ya les conté, a hoy también lo detona el revisarme afuera, pero por un caos interno. Entonces yo sí lo Pero como conecto que todo el aprendiste a tiempo con hacerlo eso. consciente. Perdón que te Sí, interrumpí, pero no, siento que dale. como que ese detonante
te marcó y pudiste ya ahora en ese proceso, digamos que como yo le creé la línea del tiempo, de ahí para adelante tenerlo o traerlo a más conciencia en tu día a día y se fue alimentando y mira que ya ahora nos estás contando cómo la dinámica surge con tu pareja, en la casa con el perro. Por ejemplo, para mí ese detonante no fue algo que me dijeron. De pronto yo ahorita analizando, cuando tú hablabas y como en mi historia, el detonante también pudo ser, yo tenía esto que mis papás me estaban enseñando, sobre todo más mi mamá y poniéndolo ahí, yo lo vi así, pero de pronto el detonante pudo ser más un caos emocional, que fue cuando mis papás se separaron, que ya yo me fui para el otro lugar y sí, ya la dinámica cambió y se movió, pero mis emociones también. Mira que yo te dije que con las cosas tenían y vivían en un lugar. Así, todo era como predecible. En mi casa, si los zapatos están ahí, ¿qué están haciendo ahí? Porque ahí no van, entonces van allí. Ya ahora, y con las emociones igual. Sabíamos predecir el ambiente familiar, todo. Ya ahora cuando pasa todo esto, ya no está mi papá, ya mi mamá está acá, ya, oh, pero es que ya mi mamá trabaja, ahora yo ya empiezo a trabajar, a la edad de 15 años yo empecé a trabajar como temporal en almacenes de ropa, vendiendo jeans. Ah, pero es que también ya tengo que empezar a pensar en la universidad, entonces me presento, como a poner orden de otra manera. Siento que ya se va más allá del entorno de poner una cosa en su lugar, es más como buscar una dinámica que haga que yo me vuelva a sentir bien y en control. El hábito que de pronto tenía de que no nos vamos a ir, pero las tijeras van acá y voy a organizar el escritorio antes de irme, era como eso que emocionalmente me estaba ocurriendo, como estoy incómoda, mis emociones están en una montaña rusa, pero ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, entonces voy a buscar trabajo, voy a hacer esto. Esa dinámica siento que ocurre mucho y no sé si de pronto sí ata o se une a lo que estamos hablando, pero Total. siento que pudo ser mi detonante. No, no quiero decir que tenga que haber un detonante, pero es chévere reflexionar en esos momentos que pronto a nosotras dos nos crearon como ese despertar y, y ha tenido tanto impacto en el resto de nuestras vidas. Y dejar ahí también el hecho de que no tiene que pasar nada, pero sí Ujú. nosotros le hemos llamado como se enciende una luz en donde tú dices, venga, yo tengo que frenar o en función de algo yo tengo que ordenar, tengo que reestructurar, tengo que mover, tengo que tomar decisiones. El ejercicio simple de tomar una decisión es como el ejemplo más básico de orden. O sea, yo digo que va esto y no aquello, es porque estoy priorizando, estoy eligiendo, estoy definiendo que eso es lo que va en este momento y es una forma simple de ordenar. Entonces, claro, sea por lo que sea que te lleve la vida a encontrarte con este concepto de orden, yo digo que merece la pena como mirarlo de frente y decir, venga, ¿yo cómo lo puedo usar para que se me faciliten las cosas? Entonces, vemos claramente que somos dos caminos, dos trayectorias muy distintas, pero en donde el orden tocó nuestras vidas para mejorarla. Yo digo no, y para cambiarla, ¿cierto? Para mí, este regalo de la organización, yo creo que me ha dado como todo es posible. Me siento frustrada, no sé qué hacer, hay una manera y yo me voy a encontrarla y eso lo hago como por medio del orden. Entonces busco, hago esto, esto es lo que tengo que hacer, como que buscar soluciones. Ay, es que yo les tengo que contar un dato, pinta. O sea, ella compra rodillos, ella se encarama en escaleras, ella maneja taladros, ella ensambla cosas. El orden es su máxima expresión. Sí, de pronto, y eso viene acompañado de crear cosas, sentirme como, yo creo que es que por eso fue que empezamos este proyecto también, porque empezamos a hablar de dónde encontramos esa paz, esa felicidad, como ese salirnos no, la presencia completa, estar presentes, ¿cierto? No querernos ir. Y eso también viene del orden. En el orden encuentro un placer enorme, me siento súper contenta, me encanta, como decías ahorita, digamos, arreglar el closet. Así lo tengo que volver a sacar. Obvio, la idea es que quede organizado por muchos días, pero lo tengo que volver a sacar y volverlo a poner. Es chévere poder llegar y decir, Y yo creo que ahí también tocas algo súper valioso y es que, por ejemplo, yo sí dejo atrás muchos hábitos que adquirí
de cuando vivía con mis papás, adapto como esa mentalidad a lo que quería vivir para mí, pero en mi caso sí se convierte en un propósito. Como que yo digo, wow, para mí el orden y conecta mucho con lo que estás diciendo, me produce placer. Yo le llamo estar como en mi zona porque puedo hasta olvidarme del mundo y ni siquiera es porque esté poniendo la intención de quererme olvidar del mundo, pero a veces como que pienso es algo muy próximo a estar meditando porque yo doblo, guardo, clasifico, ordeno y estoy en otra zona. O sea, para mí se convirtió en un propósito porque me apasiona así y porque a mí me trae como muchos beneficios a mí, pero también entendí a través del orden que mi forma de ordenar, mi forma de relacionarme con el orden no es la misma forma con la que pues como se relacionan los demás. Me pasa todo el tiempo con Ujú. Steven, mi esposo, él es una persona que tiene sus propias reglas para el orden, que nada tienen que ver con mis reglas, pero ahí también me vuelvo muy flexible, entendiendo que su manera, yo la respeto y él comprende bastante bien mi manera, pero logré también lo que no antes cuando estaba con mis papás, de habitar en un espacio en donde se encuentran varios tipos de orden. Y es posible, el orden a veces también se puede convertir en algo como muy imponente, como no es que es así y es aquí. Claro, muy bacano si entre los dos decidimos que cierto lugar lo van a ocupar ciertas cosas para que se nos faciliten las cosas y a la hora de irlos a buscar y de hacer algún proyecto en común, pero también se puede jugar como en contra, ¿no? Pues o sea, se puede convertir en algo incluso que a otra persona no le va a gustar vivir así, entonces... Sí, porque puede convertirse como en rigidez, como es que entonces es a tu manera. No, No, y es porque seríamos mamás, imagínate, o sea, usted me está diciendo a mí lo que a usted le decían cuando chiquita. exacto. No, a mí también me ha tocado mucho practicar la flexibilidad con eso, porque claro, y más que, obvio, yo viví sola por un tiempo y me generé mi flow, y ya convivir con una persona, obviamente, y yo ser como tan así, ¿cómo puedo decir eso? No cuadriculada, voy a decir cuadriculada y no me parece que soy cuadriculada, pero sí ser un poquito como, eh, no quiero Yo usar digo una que es palabra que tener sea como, muy... pero yo digo es tener como yo un sistema tan claro para ordenar. Exacto, sí, sí, que lo tenga como tan definido y que como tan parte de mí. Y por ejemplo, para mi esposo Josh, él, no, él puede estar todas las cosas en el escritorio y él puede ser la persona más productiva del mundo. En cambio, yo tengo que poner todo afuera para poder concentrar mi mirada solo aquí porque todo me habla. Pero es chévere eh, trabajar en esa flexibilidad también, porque es que, como tú decías ahorita, el perro te ha enseñado, a mí también mi perrita mía me ha enseñado un montón en que hay que estar presentes y también tratar de como de intencionalmente apagar esas otras cosas que nos están hablando y que no causen ruido, porque de una u otra manera está más aquí que lo que está afuera, ¿cierto? Entonces de pronto lo que puedo hacer es a- no acallar, no callar mi voz interna, sino enseñarle a que no tiene que ocuparse de eso en el momento. Puedo simplemente trabajar en estar presente contigo acá, si mi cámara esté encima de 5 libros y tenga acá mis audífonos y otra cosa que, ¿cierto? Eh, es bien interesante esa práctica de la flexibilidad. Lo que tú dices me gusta muchísimo porque a mí me pasa, también vuelvo y retomo el tema del orden como espejo. He encontrado que si afuera las cosas no están funcionando bien, pero adentro sí, yo puedo flexibilizarme más respecto al entorno. Entonces, Mm, quiero como rescatar exacto. eso, es porque cuando mi mente está clara, cuando mis emociones están estables, cuando estoy acercándome a tomar decisiones estando plenamente presente, yo convivo fácilmente con el hecho de que es que no estoy teniendo tiempo para recoger todos los pelos que mi perro deja por toda la casa, ¿sí? Pero es porque hay una claridad que me permite entender que lo que hay afuera es pasajero y que no me está representando o no está haciendo mi identidad en el sentido de que adentro estoy bien. Todo lo contrario pasa cuando afuera, incluso hacete de cuenta que es como si estuviera el exterior igual a cuando estoy bien emocionalmente, pero si no estoy bien adentro, para mí se vuelve triplemente caótico lo que estoy viendo afuera, pero no es afuera, es porque adentro necesito orden. Entonces, aquí la invitación también es a
que cada quien a su manera entienda el orden y la organización como un concepto de apoyo, como un concepto de soporte que puede resultarte una herramienta muy útil para el día a día. Ya. Pero también el llevarlo adentro puede ser como más impactante o puede dejarte en otro lugar que incluso pueda facilitarte las cosas afuera, pero es con la tranquilidad de que adentro todo funciona bien. Y dejar que eso pase en los tiempos que tenga que ser. O sea, el trabajo interno supone ritmos muy distintos en cada persona y esto no es de días, de horas, no es que yo me senté y me dije estoy mentalmente muy mal, entonces resolvámoslo y ya estuvo. O sea, también permitirse vivir esos procesos internos el tiempo que sea necesario, pero saber que si eso va a llegar un momento en el que esté en orden, lo que esté afuera de pronto va a tener una forma de asimilarse muy diferente. Y esa armonía se va a ir consiguiendo a modo de espejo, es decir, yo voy a ver en lo que habito, en donde comparto con otros, tan clara mi esencia que voy a estar súper bien con lo que encuentre allí, sea incluso que esté desordenado, pero que habrá su momento en el que yo tome obra, acción y pueda dejarlo como a mi manera. Sí, yo siento que este podcast puede ser un spark o un hey, ¿será que puede ser algo relacionado con el orden en cualquier cosa que esté pasando en tu vida? O sea, así como tú tuviste esa frase de tu mamá que te movió, como yo tuve de pronto mis experiencias personales, de pronto esta conversación puede darle a alguien un, ¿ve? ¿Será que de pronto es por ahí? ¿Cierto? Como que, no sé, antes hablábamos en otra de nuestras conversaciones, no sé, arreglar un cajón, ¿qué te produce? ¿Cierto? El cajón que uso todos los días donde guardo todos mis chécheres, ¿será que tengo cosas que botar ahí? ¿Será que hay cosas que de verdad no tienen oficio en mi vida que yo puedo dejar desechar? Como hablábamos también de dejar que la energía rote o circule, Ujú. ¿cierto? Porque eso también lo produce la organización y eso es de mover las cosas, no es simplemente para que sea bonito y sea agradable al ojo y a la persona que va a venir porque la visita, sino que es mover las energías, de pronto tener una perspectiva diferente, mirar las cosas desde el otro ángulo y decir, ah, no estaba ni tan mal lo que estaba pensando o cómo se veía esto. Tantas cosas que me Es surgen. no, es que es un tema súper apasionante. Mientras te escuchaba, me imaginaba lo siguiente, como que también quiero volver a llevar esto que dices al interior y pasa en nuestra vida como cuando uno tiene un cajón prohibido que uno dice no lo abras, por favor no lo abras, que si lo abres vas a encontrar cosas de hace muchos años, cosas que ni sabes por Mm, qué guardaste, que estás todo el tiempo, no sé si te ha pasado que son cajones que uno abre y uno dice no, hoy no es el día de este cajón. Y son cajones que se convierten en cosas no resueltas, o sea, pasa en la vida. También imagínate, no sé, un episodio, un duelo no hecho, una conversación no abordada, mm. un perdón no asimilado o, en fin, no sé, como que esos son cajones que uno dice, yo tanto que tengo que ordenar ahí, pero lo cierro y creo que voy a tener una vida normal por el hecho de tenerlo cerrado y resulta que no. Eso, a Mm. esos cajones les llega su día, así, no sé, como en la casa. Pero ahí el llamado es a, bueno, hacerles frente. Yo, por ejemplo, empiezo en ocasiones con aquello que me representa mayor esfuerzo. Entonces tengo el cajón, el de la herramienta de Steven, no lo toco, eso es un cajón prohibido para mí, jamás va a tener la oportunidad de arreglarlo. Ya no puedo, Ganas yo no no te lo puedo hacer. faltan. Sí, pero no puedo, yo a ese cajón no puedo ir. Entonces, a excepción de ese cajón, yo empiezo con todos los que me representan mucho esfuerzo, pero es porque yo digo que organizar ahí tiene mucho y es más que organización, y así me pasa en la vida. Eso me ha servido para entender que también en mi interior tengo que ocuparme de lo que sé, porque eso uno lo sabe, de lo que sé requiere mayor esfuerzo. Ahí también quiero como retomar el episodio del multitasking, vayan por favor y escúchenlo, pero caemos fácilmente en ocuparnos de todo y no de lo importante cuando creemos que es necesario cerrar ese cajón y dejarlo así porque es que todo lo demás va primero y resulta que no. Entonces No, quería como conectar ahí con el llevarlo adentro y también con otros temas que seguramente no solo con el del multitasking se relaciona este concepto del orden. me encanta. Creo que hemos como tenido la dinámica de relacionar mucho lo de afuera, lo de adentro.
como en lo personal, ¿cierto? Como de que lo haga fuera de nosotros y lo de dentro de nosotros. Pero yo creo que la organización existe en el trabajo, con los círculos, en los círculos de amigos, como lo acabas de mencionar, en las relaciones familiares o íntimas o cualquier tipo de relaciones. Pero creo que la más importante y la que trae, como que seguimos teniendo ese punto en común es en uno mismo, como si empezamos desde aquí, el del cajón prohibido, va a ser mucho más fácil extender eso, claro, en tu vida laboral, en tus otras relaciones. Cuando vas y llevas ese concepto de organización y orden a tu vida, te encuentras con cosas de las que quizás no nos hemos ocupado en años. Entonces, ¿cómo está mi relación con mi cuerpo o cómo me Mm, percibo? ¿Cómo está mi relación con el lenguaje, las palabras que uso para mí? ah, ¿Cómo está mi relación? O sea, y finalmente concluyen en un tema de orden. O sea, no orden en el sentido estricto, pero sí también cómo estoy armonizando yo esos elementos para convivir conmigo. Es que ahí están habitando dos personas, o sea, no dos personas, pero sí es tú, ¿cómo se dice? Como que estás tú con tu interior, ¿cierto? Entonces es como una relación, tú con tu eh, yo. eso es, a eso iba, que es como también yo convivo con alguien, pero es que cuando me voy a ocupar de cómo convivo conmigo. Y eso, y llevar el concepto del orden ahí es trascendental porque eso te lleva a reflexionar en tu relación contigo cuando fuiste niña y cómo viviste a lo largo de la vida contigo. Entonces, y yo creo, ¿sabes qué me haces ver con lo que dices? Que de pronto a veces nos ocupamos mucho del afuera, pero como intentando evadirlo de adentro, porque también puede pasar que nos resulta más fácil interactuar con ese concepto de orden y organización en lo de afuera, asumiendo que es trabajo, asumiendo que es la cocina, asumiendo que es mi agenda, porque es que también tengo que organizar mi tiempo, pero es Mm. porque no estoy poniendo los ojos ni la mirada adentro. Y de pronto me estoy embolatando tanto para sacarle el cuerpo a llegar a la casa, a estar conmigo, a ordenarme aquí. Y creo que esa es la clave. Si por alguna razón sientes que estás evadiéndote en algún punto, yo digo que es importante como caer en la cuenta y decir, no, venga que esto empieza por acá y ya después lo demás, Considerarlo. y lo demás yo creo que sucede así como tú decías, como que se va yendo solito, como que uno dice, wow, yo esto lo puedo llevar al trabajo. Y lo hice sin intención, o sea, yo trabajo siempre desde casa, a veces voy a la oficina, pero es súper natural para mí llegar y mirar que esté el espacio limpio, que yo pueda poner mi maleta en un lugar chévere, que yo pueda tener un lugarcito para el vasito con el café, que yo incluso pueda tener mi computador limpio. Bueno, hay gente que dirá, pero es que ya es maníaca, ¿cierto? Se está, Casi como yo. pero eso se vuelve un estilo de vida y que cada Sí. quien lo teja a su manera, pero creo que es súper importante rescatarle las bondades que puede tener al asunto. Sí, lo que mencioné ahorita también de mover las energías, yo siento que eso de tu llegar a este espacio que estás de alguna manera como, eh, no decorando, pero poniendo en una manera específica para llevar tu día y tenerlo como más fácil, estás moviendo las energías, estás mirando todo de una manera como, ok, me voy a ubicar en un espacio donde me siento tranquila, full me, tengo espacio para esto, y estás generando espacio para ocupar más espacio con de pronto documentos que sí necesitas en ese día y no libros que te están haciendo el espacio más caótico. Entonces, es que chévere también mirarlo desde esa perspectiva, no es solo organizar por organizar, hacerlo ver bonito, es qué espacio puedo ganar, ¿cierto? No, Para, no dale, solo para perdón. las cosas físicas, sino también qué espacio puedo ganar dentro de mí si saco todo esta situación y este tema que no he podido, no sé, discutir con mi amigo, con mi familiar. Como cuando dicen, ay, me quité un peso de encima. Tengo más espacio en mi corazón, más tranquilidad, más como para mí, a ver, para vivir, para estar bien. Es literal, eso pasa. Yo digo que eso Mm, pasa. Y también decirles que esto no nos lo hemos inventado nosotras. Hay ujú. también una invitación súper grande a que hay gente que ha experimentado y ha explorado este tema muchísimo. O sea, yo no soy como la más letrada en el tema, pero sí sé o he recibido influencia de personas que han experimentado
pues transformación es mucho más grande con el orden, así que invitadísimos a ver series, como que también pongan en duda esto. Nos Sí. gustaría mucho que nos confronten porque se vale decir, esta gente está loca, ellas dos están hablando de algo que no pasa en la vida real y venga, yo les cuento lo que a mí me ha pasado porque es una anécdota completamente distinta a la de ustedes. Entonces, como que también cuestionen, pero con argumentos. Entonces, sé que hay mucha gente, sé que hay corrientes de todo tipo en las que podemos basarnos para darle fuerza a este concepto del orden, pero que detrás de todo eso hay muchas herramientas que podemos llevar a la práctica y que van a resonar con cada uno. Yo creo que no a todos nos funciona lo mismo, pero entonces en la búsqueda podremos encontrar que sí y que no, pero implica eso, buscarlas. Entonces ojalá que también este tema sea como una semilla, sea Mm. algo que se siembra ahí para que en lo posible y ojalá esperamos despierte tu curiosidad y pueda llevarse y extenderse a través de la búsqueda de más información en otros canales y que pueda entregarte lo que tú necesitas para llevar el concepto de la organización a tu manera de vivir. Sí, y no solo nosotras mismos, yo también pienso que podemos extender esto a cómo podemos impactar a otras personas. En mi caso, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando voy a Colombia, mi cuñada es, ay, ¿qué vamos a arreglar? Arreglemos el closet, esto y lo otro. Y yo siento que es algo que como que nos une y nos hace que nos hagamos más cercanas, porque a ella le encanta y a mí también. O sea, a mí me encanta que podamos utilizar un tiempo juntas para sacar todo lo del closet y decir, botemos esto y lo otro. Eh, no sé, como me ha pasado muchas situaciones y en varias, con varios familiares, por ejemplo, que ellos disfrutan el proceso de que yo venga y yo disfruto como el poder dejar algo también ahí. Entonces, ¿cómo puede eso, no sé, unirnos o relacionarnos con otros Y este y mensaje se puede crear, multiplicar. Adelante, ujú, dale. sí, crear como iba a decir ese bond, esa Enlace. unión, ese enlace? Ujú. Sí, se puede multiplicar. Eso es algo también que cobra mucha fuerza en el orden y es que se vuelve como, porque también me pasa con mi hermano, también me ha pasado con esto, que ay, me ayuda a arreglar tal cosa así. Mm, Mm. Y claro, se vuelve como, ve, qué bueno y qué fácil es tener las cosas así, y que yo no las tenga de esta manera, me puede resolver mucho si lo empiezo a practicar. Entonces, también es un mensaje, o sea, el orden y la organización también se convierte en un mensaje que ojalá llegue a quien le resulte útil. Y si puedes empezar por impactar a tu familia, por dejarlo también ahí como abrebocas para que la gente se transforme o entienda que también hay posibilidades de vivir a través del orden sería muy rico, porque igual yo digo que cuando tú no lo tienes como tan adherido a ti, igual pasa que no sé si es tu caso, pero como que listo, organicé con mi cuñada, pero ya se fue Caterine y vuelven rápidamente a lo que había antes en el closet. Sí, sí, sí. No, es chévere porque, por ejemplo, con ella específicamente a veces me dice, mira, todavía tengo las bolsas en esta, de esta manera, como me enseñaste, o mi esposo, como mi esposo es súper, como te digo, como te dije antes, no ha sido la persona más organizada en toda su vida, pero ya, por ejemplo, él ve desorden en la casa y él es, ay, amor, tenemos que organizar. Así tenga que ser que yo organice. Yo creo que con esto dicho nos podemos ir aproximando como a unos tips que podamos entregar ya que somos practicantes y personas que han sido impactadas por el orden, a ver qué pudiera hacer la gente de manera fácil, sencilla y práctica en su diario vivir respecto a este concepto. ¿Qué se te ocurre? Bueno, anteriormente mencioné lo de mover las energías. Cuando estaba pequeñita, yo recuerdo que yo recibía muchos regalos de ropa de mi primita. Entonces, cuando llegaba la ropa nueva a la casa, la tarea de mi mamá conmigo era regalar ropa que yo ya no usara. Y yo creo que eso genera ese movimiento de energía. Traigo, pero también no acumulo, lo dejo rotar. Y eso yo digo que es crucial en la organización, como que llenarnos de un montón de cosas puede generar también caos innecesario, como eh, sí, dejar ir, como tú mencionabas antes, despegarse, tomar ese cajón que queremos, que usamos tan a menudo y organizarlo, también mueve la energía. Entonces, ese sería uno de mis tips. ¿Cómo puedo mover la energía en mi día a día? Puede ser mi escritorio, el lugar que más frecuento, y a ver cómo me siento, qué perspectiva puedo tener con algo en lo que no estoy acostumbrada a experimentar. Me encanta ese tip porque también es una forma de trabajar, sí, a lo que nos apegamos y las razones que tenemos para acumular y tener y tener y tener.
sabiendo Mm. que eso lo voy a conectar con un tip que tengo y es que yo reviso mucho para cuando ordeno o cuando organizo la funcionalidad que tienen las cosas. Es decir, como que si me baso en el hecho de que uso o no uso. Y si no uso, con amor destino a otra persona que sí lo use o a otro espacio Mm, que sí utilice ese objeto o simplemente me despido de algo que ya se dañó, así lo quiera mucho, pero digo, esto ya no está para conservarlo en este espacio y me está haciendo ruido, ¿cierto? Porque le está quitando de pronto el lugar a otra cosa que se va a poder acomodar mejor ahí o que simplemente ya eso con lo que estoy haciendo la labor de desechar cumplió su ciclo. Entonces, la funcionalidad para mí es súper importante y lo califico como un tip como súper útil a la hora de decir con qué me quedo y con qué no. me encanta que les estás dando ese contexto y siento que yo uso la funcionalidad en manera de categoría. Como que sí, para la hora, a la hora en que ya vaya a organizarlo, como que digo, si esto me funciona, si esta herramienta, digamos, se funciona más en la oficina, la voy a poner en un lugar que sea más cercano a la oficina para que sea más funcional, como que no me toque estar yendo al primer piso y así. Entonces, chévere que trajiste eso a la conclusión, porque la funcionalidad puede ser a la hora de permanecer o de mantenerlo y también de dónde lo queremos ubicar Ve, con para esa me quedo. súper Hay cosas que chévere. yo no tengo cerca de donde, y ya entiendo, por ejemplo, porque hay espacios para herramientas, porque me encanta tener unas tijeras en la cocina, porque como que todo necesita Exacto. estar en donde debe Por ejemplo, estar. yo tengo unas tijeras en la entrada de la casa donde ponemos las llaves y ¿sabes por qué las dejé ahí? Porque cuando traemos el correo, a veces lo queremos abrir de una vez para desechar el que no vamos a dejar, entonces son necesarias las tijeras ahí. Hay unas en la cocina, hay otras en el cuarto y otras en el escritorio. Entonces, si no encuentro las de un lugar, yo sé dónde ir a encontrar las otras. Cosas así como que para mí son cruciales. Funcionalidad, tanto para Funcionalidad. conservar o no y para disponer ese objeto o esa cosa que queremos organizar según donde nos vaya a quedar más cerca de emplearla. Y no Mm. menos importante, yo quiero tercer tip, como priorizar el llevar el orden adentro. Abrir esos cajones o situaciones de la vida con los que tenemos deuda y atenderlos, Mm. resolverlos. Yo sé que es muy difícil explicarlo, pero empiezan a armonizarse muchas cosas que uno sin querer como que va a empezar a notar que van a impactar muchísimo la vida. Entonces, una vida libre como de pesos es una vida que tranquilamente puede ser un excelente ejemplo de organización, porque le estás dando gestión a todo aquello que necesita ser administrado, resuelto, liberado. Entonces, debí empezar por ahí. Para mí es el primer ejercicio como de batalla que puedo realizar frente a este tema y que finalmente sea una manera de que el orden en la vida se convierta en un espejo de cómo vivo. Me encanta yo digo que lo dejo al final porque es el cierre y siento que es lo que se nos va a quedar. Y me encanta porque cuando decimos espejo, como que voy a dar otro extra, que veamos en nuestro día a día qué es lo que es, si algo no nos gusta, qué es lo que esto está reflejando y cómo de pronto puedo ponerlo en mi mente o hacer conciencia de que tenga que ser algo que tengo que organizar, mover. Me encanta la analogía que escogimos de el espejo, porque definitivamente sí, Es un ¿qué nos está reflejo. diciendo? La próxima vez que nos quejemos de algo que no nos gusta, vamos a tener que decir qué es lo que esto está reflejando. A Este ver, espejito que me está mostrando, a ver, espejito, este exacto. que me está Espejito, mostrando. espejito, sí. Qué es lo que esto me está tratando de decir? Esta es la marca de nuestro proyecto. Yo digo que este es el sello, el orden, la organización, entendiéndolo como un concepto sano, es el sello de nuestro proyecto. Espiral de Almas nace porque lo primero que se siembra para que esto crezca es que el orden lo queremos incorporar como forma de vida y tratamos de desarrollarlo, de implementarlo a través de estas conversaciones, pero que queremos en adelante hacer cada vez más fuertes y más visible su relación con la organización. Ujú. Y bueno, Lalo, también tengo que decir que esto fue un tema que nos costó mucho preparar antes de esta grabación, pero que aquí salió muy natural y muy distinto a como lo preparamos. O sea, ustedes no se imaginan a veces detrás de estas conversaciones, de estas grabaciones, lo que hay, me deja muy contenta que es una muestra también de que dejar fluir y dejar que el orden también participe aquí con las ideas, con lo que expresamos, sea una forma también de materializar el tema.
pero quedo súper satisfecha, esperando que les haya gustado muchísimo y nada, estamos listas para ir cerrando y para decirles que nos esperen en la próxima conversadita, se vienen cosas muy, muy ricas, temas muy interesantes y bueno, recordemos que somos una espiral de almas. Y hasta la próxima conversadita. No hablamos de que estábamos combinando. Ah, no, pero es que eso hay que Se va a decirlo. notar. Ella y yo no estamos uniformadas. No, este no es Esto el fue pura uniforme.